Hola, espero que estén muy bien ustedes y su familia, cuidándose mucho. En nombre de Sura le doy la bienvenida a nuestro ciclo de webinars Encuentros Sura. En Chile estamos viviendo uno de los procesos más relevantes de los últimos años. El estallido social de 2019 es visto por expertos como la consecuencia de una transición marcada por la falta de reformas profundas. Ante esto, parlamentarios y parlamentarias de todos los partidos y sectores políticos firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, el que contempla que la ciudadanía elija, mediante un plebiscito, si quiere una nueva Constitución y, si es así, el mecanismo más apropiado para su redacción. Votar apruebo habilita el cambio institucional hacia una nueva Constitución. Votar rechazo afirmará la vigencia del actual texto. ¿Cuál es la importancia que tiene la Constitución en un país? ¿Cuáles son los derechos fundamentales de esta nueva carta y, en realidad, de toda Constitución? Son preguntas que hoy nos debemos hacer. Para conversar de esto, nos acompaña Germán Concha, abogado, socio principal de Concha Zavala Abogados y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Bienvenido, Germán. Gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar, les informo que durante el transcurso de las presentaciones podrán ingresar sus preguntas a través del chat, las cuales buscaremos responder con la mayor cobertura posible. Muchas gracias. Bienvenido, Germán. Gracias por estar aquí con nosotros. Tendremos nuestro chat activado durante todo el transcurso de la presentación de Germán para que puedan ingresar sus preguntas a través del mismo, las cuales abordaremos al final de su presentación. Muchas gracias, Germán. Te invito a esta presentación, así escuchamos todo tu conocimiento respecto a la Constitución. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a ti, María Marta y a Sura, por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar conectados hoy día. Vamos a tratar de concentrarnos en un tiempo razonable en esta pregunta básica. ¿Para qué sirve una constitución o qué sentido tiene que una constitución exista? Es el tema que se ha venido discutiendo crecientemente en la proximidad del plebiscito de octubre. La pregunta entonces es, ¿por qué es importante? En la conversación hay, podría decir uno, dos visiones que son complejas. Una, que es aquella que cree que la Constitución no es relevante. Algunas personas dicen, esta discusión no es tan importante porque al final de cuentas, al día siguiente yo tengo que trabajar igual. A mí la Constitución no me afecta, esta es una discusión de técnicos, de abogados, quizás de políticos, pero no de las personas comunes. Hay mucha evidencia a esta altura de que una Constitución, sobre todo una mala Constitución, le puede hacer mucho daño a un país. Lo que está en juego no es algo irrelevante o que solo le importa a unos pocos. Aunque no se note, le importa o nos importa a todos. La verdad es que las constituciones que funcionan bien, generalmente no se nota lo bien que funcionan hasta que fallan. Hay trabajos, decía, muy relevantes, todos han oído hablar del libro ¿Por qué fracasan las naciones?, que tiene que ver con esta idea, pero también hay otro trabajo menos conocido que se llama Confianza, de Francis Fukuyama, que es un libro que aborda cómo las instituciones sociales que aportan confianza a la relación de una sociedad dicen mucho de si esa sociedad tiene éxito, si funciona bien, mal, etc. Las constituciones juegan un rol muy relevante ahí. Por lo tanto, pensar que la constitución a mí no me interesa es hipotecar, en cierta forma, el futuro, no solo mío, sino que de mi familia. Ahora, decía que son dos posiciones complejas. Una es esa. La otra es creer que la Constitución es una especie de vara mágica y que por lo tanto basta con que algo se diga en la Constitución o algo se ponga en la Constitución para que se resuelva. Esto no es la primera vez que ha salido, esto lo han creído a lo largo del tiempo muchas veces. No es la primera vez que alguien dice, pongámoslo por escrito, digámoslo en la ley y entonces se resuelve. Tiene que ver con una cierta visión, como si el pasado no hubiera sido capaz de resolver los problemas por mala intención, por falta de voluntad simplemente. Es muy complejo porque olvida que la realidad tiene límites, que las cosas no van a dejar de ser escasas al día siguiente, que los problemas no van a dejar de existir al día siguiente, que las diferencias de opinión entre las personas no van a dejar de existir al día siguiente y que por lo tanto el que alguien resuelva o acuerde algo no significa que los seres humanos pasemos automáticamente a ser como fichas de un Lego y por lo tanto la ley nos pueda ordenar y todos tengamos que hacer exactamente eso. Eso no ha funcionado nunca y por lo tanto, si bien, les decía, la Constitución es muy importante, no es una vara mágica.
Y es muy peligroso transformar las expectativas respecto a un cambio constitucional en expectativas de perfección futura. Porque como no se va a dar la perfección, porque no estamos en un mundo de seres perfectos, ni vamos a estarlo, la desilusión que se puede generar, la frustración es muy grande. Y eso al final le hace mal a la institucionalidad. La institucionalidad ayuda a que las cosas se vayan haciendo en el tiempo, pero no las cambia radicalmente de manera perfecta de un día para otro. No porque no quiera, sino que porque no puede. Ahora, en este sentido del rol de la Constitución, ¿qué característica especial tiene la vigente? Hay varias cosas que se podrían mencionar como instituciones específicas, pero si uno quisiera detectar una o alguna de entre las más relevantes, gruesa, esa suerte como de estructuras basales de las cosas, uno podría decir que la Constitución de 1980 está ideada o diseñada a partir de una convicción, y esa convicción es que este país tiene un riesgo grave que se llama populismo. En esa época se hablaba de demagogia, no se hablaba de populismo en los 70, 80, hoy día se habla de populismo. Pero es la misma idea. Aquí hay un país que tiene una historia y está lamentablemente para el país y para el barrio, en un país y en un barrio donde hay un riesgo populista demagógico fuerte. Por lo tanto, una de las tareas que tiene que cumplir la Constitución es evitar eso. Evitarlo no por la medida de prohibir el populismo, ustedes no pueden poner una norma que diga se prohíbe el populismo, sino que poner instituciones dentro del sistema que operen como compensadores, operen razonablemente como frenos. Esta es una discusión que ha salido varias veces en el tema constitucional, que son los llamados órganos contramayoritarios, las disposiciones contramayoritarias. Esto tiene una lógica. Cuando en la época moderna, estamos hablando a partir del siglo XVIII, aparece el fenómeno constitucional de nuevo y se empieza a discutir de constituciones, sobre todo de constituciones escritas, la gran preocupación era cómo controlamos el poder del rey. Y por lo tanto el Congreso aparecía como el gran compensador. Siglos después, la pregunta ya no es solo cómo controlamos el poder del rey, sino que es cómo controlamos el poder de una mayoría transitoria que puede estar haciendo algo mal o que puede estar afectando indebidamente a la minoría. ¿Cómo controlamos en el fondo a la mayoría? La idea de que las asambleas electas por votación popular tienen razón siempre, que una idea que está en Rousseau y antes de Rousseau, es una idea que la historia ha demostrado que no es correcta, que las asambleas, por muy electas por votación popular que sean, se pueden equivocar, porque eligen humanos y están constituidas por humanos. Y lo dejamos de ser falibles por bien que me caigan o por cercanos a mi idea que sean. Por lo tanto, esos mecanismos de contramayoría son mecanismos para garantizar esos frenos. Por lo mismo, si uno quisiera decir para qué sirve la Constitución, y me di esta vuelta larga para tratar de explicar eso, uno tendría que decir que la Constitución sirve para que podamos perder elecciones. Esto suena contraintuitivo porque uno dice, uno no va a una elección para perderla. No, pero si no existieran ciertos mínimos que a mí me garantizan que al día siguiente voy a seguir razonablemente igual, no me van a fusilar, no me van a quitar mis cosas, no es de que, no es de que salir arrancando, no se me va a caer el mundo a pedazos porque perdí una elección. Bueno, gracias a esos mínimos yo estoy dispuesto a participar en las elecciones. Porque si esos mínimos estuvieran garantizados en las elecciones, la elección definiría algo demasiado grave. Entonces yo no podría aceptar perder. El sistema democrático supone que yo tengo que estar en condiciones de perder. No solo como quien compite lealmente, que obviamente es parte de la competencia, competir lealmente y aceptar el resultado, evidentemente, pero además tengo que tener ciertas garantías de que puedo vivir al día siguiente. Puedo aceptar un gobierno con el que no estoy de acuerdo, por el cual voté por la alternativa, no por él. O por ella, no voté por esa persona, voté por otra. Tengo otras ideas. Tengo que tener un mínimo que me garantice poder seguir en el juego. Como decían los antiguos, la democracia trata de no cortar las cabezas, sino que en vez de cortarlas, contarlas, para que puedan seguir estando ahí en el siguiente conteo, digamos. Esa idea es la fundamental detrás de esto. Entonces, ¿qué es lo que se pone en la Constitución? ¿Todo? No, porque entonces uno eliminaría toda la legislación. Esa base fundamental que nos permite convivir y que nos permite estar en condiciones de aceptar que los resultados electorales no sean los que uno quería, necesariamente, porque
tiene la confianza, o tenemos la confianza, de que el sistema se va a mover razonablemente dentro de parámetros conocidos. Ese es uno de los roles más importantes que juega la Constitución dentro de todos los sistemas y que tiene que ver, como habría dicho un antiguo, como habría dicho Aristóteles por de pronto, en garantizar que el gobierno sea hecho a partir de leyes, es decir, de reglas conocidas, y no a partir de quereres subjetivos y cambiables de la persona que está en un momento determinado a cargo. Ese es un gran tema en las constituciones. Ahora, ¿qué más se dice en una constitución? ¿O qué significa? Porque esta es una afirmación un poco genérica. Uno puede decir, sí, pero esta es una afirmación gruesa. ¿Qué está dentro de esa afirmación gruesa? Bueno, hay algunas preguntas que hay que resolver respecto de qué es lo que va en la Constitución. Una de ellas es si tiene sentido que sea el Estado el que resuelva todos los problemas públicos, que es en el fondo una pregunta respecto de para qué existe el Estado, qué sentido tiene. Con el Estado o con el poder, el ser humano tiene una relación compleja. Sabemos que lo necesitamos, sabemos que necesitamos un cierto nivel de poder para que el sistema funcione, pero a la vez sabemos que el poder sin control puede causar muchísimo daño. Por lo tanto, tenemos que hacer equilibrio. Tenemos que lograr que el derecho sujete al poder de manera no solo de que lo valide, sino que además lo controle. El lema que tiene el escudo nacional de Chile, tal como todos nos enseñaron en el colegio, que se incorporó en la década del 20, dice por la razón o la fuerza. Bueno, la idea es que el derecho es la razón que sujeta a la fuerza. Para convertir esa fuerza, no en fuerza simple, digamos, sino que en fuerza sujeta al derecho. Por lo tanto, en fuerza legítima. Esa es la idea, que la fuerza sirve a una cierta legitimidad, a un cierto orden estable. Y por lo tanto, el Estado tiene ciertas tareas para cumplir ciertos roles. Los metafísicos, y ahora salto de Aristóteles a Santo Tomás, los metafísicos decían que las cosas se hacen de acuerdo al fin que uno quiere que logren. Según lo que uno quiere hacer con algo, es como lo diseño. Y por eso no es lo mismo, no es un ejemplo jurídico, pero creo que es gráfico, no es lo mismo diseñar un tenedor que una cuchara, porque los objetivos son distintos. Bueno, las instituciones jurídicas son iguales. Si yo quiero que el Estado se meta en todo, voy a hacer un Estado con ciertas características, sujeto a muy poco control, que va a invadir muchas esferas de la vida del ser humano. Si yo quiero que el Estado respete ciertos ámbitos de las personas, entonces voy a diseñar un Estado distinto, sujeto a ciertos controles, sujeto a ciertas capacidades, sujeto a la ley en una cierta forma. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué problemas le encargo al Estado? Los primeros diseños modernos apuntaron a que el Estado tenía que hacerse cargo básicamente de aquellas cosas que los privados no podemos resolver por nosotros mismos inicialmente. Los economistas utilizan la expresión o utilizan la asociación de eso con los bienes públicos, y en general, si ustedes leen, por ejemplo, a Adam Smith, la explicación va a ser qué es lo que tiene que hacer el Estado: relaciones exteriores, defensa, algunas cosas en obras públicas, se decía en el siglo XVIII, y lo que hoy día llamaríamos policía, sistema de tribunales, etc. Lo demás queda entregado a la decisión de las personas. Cada uno verá qué es lo que hace. Esto se conecta de alguna manera con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, por ejemplo, en la que se dice que las personas tenemos derecho a buscar la felicidad, no a encontrarla. Esto no es una mera cuestión semántica. El Estado lo que tiene que hacer, o el ordenamiento lo que tiene que hacer, es asegurarse de que no hayan barreras para nuestro esfuerzo en aras de tratar de encontrar la felicidad, pero no tiene la capacidad de garantizar que la vamos a encontrar. Y si de hecho dice que la vamos a encontrar, promete algo que no puede hacer. Promete algo que no está en su mano, por lo tanto, genera de nuevo una ilusión vana, porque no lo va a poder lograr. Entonces les decía, lo que se persigue es una posibilidad, se dice inicialmente, de que el Estado abra ciertos espacios. Durante el siglo XX se desarrolló una visión distinta que agregó la afirmación de que al Estado le correspondía además participar en la solución de ciertos problemas de las relaciones sociales que habían quedado especialmente de manifiesto a raíz de la Revolución Industrial,
No lo había creado la revolución industrial, la pobreza existía de mucho antes, acompañado al ser humano desde que existe, pero la revolución industrial lo había manifestado. La migración campo-ciudad no hace más que reflejar una cierta situación y ponerla a la vista. Entonces se dijo, bueno, miren esto, tienen que resolver estos problemas. Y la pregunta fue, ¿solo el Estado o también pueden participar los privados en esta solución? Eh, y la Constitución de 1980 tomó una posición, dijo, no, pueden participar los privados. Y por eso la Constitución genera un diseño, esto que hoy día se discute tanto, que es esta idea del Estado subsidiario, que es la idea de que los privados primero, si uno quisiera resumirlo, los privados primero. Si yo tengo un problema, ¿quiénes debieran tratar de resolverlo primero? Los privados. Por eso que en Chile se transfirió a los privados el gas, la energía eléctrica, el petróleo, el agua potable. ¿Por qué? Porque originalmente todas esas cosas las hacía el Estado. ¿Por qué? Porque a alguien se le había ocurrido que eran cosas que tenía que hacer el Estado. Entonces el argumento fue ¿por qué? Es perfectamente posible que un privado haga eso y que el Estado lo que haga sea generar regulación y un ente que fiscalice. Pero no tiene por qué ser el Estado el que lo provea. Esta es la vieja discusión en otros ámbitos, por ejemplo, con si es el Estado el que tiene que prestar educación o si puede haber educación privada, con si es el Estado el que tiene que garantizar pensiones o si pueden haber instituciones privadas encargadas de las pensiones, si el Estado es el único que puede construir carreteras, o si las carreteras pueden ser construidas y administradas por privados, si el Estado es el que tiene que ser dueño de aeropuertos, puertos y la infraestructura en general, etc. Esta es una pregunta muy larga de contestar y que tiene que ver con muchos sectores. Eh, entonces, Chile había tenido una discusión muy dura y muy áspera en esta materia. Recuerden ustedes que durante el gobierno de la Unidad Popular uno de los elementos que planteó el presidente Allende fue el proyecto de las tres áreas de la economía. Tres áreas de la economía que suponían que en Chile había un área que era solo estatal, donde la participación privada estaba vedada. Ahí no. Eso cambia. Dice, mire, por regla general, en todas partes. Esa es una visión, ese es un tema de principios que enfoca cómo se diseña en su conjunto. Hoy día la discusión es que esto ha ido, según algunos autores, demasiado lejos y se ha restringido demasiado al Estado. Entonces se está planteando como alternativa la idea de un Estado solidario que participe más y que intervenga más. Esa es un poco la discusión de si lo que estamos haciendo es volver a un Estado que toma control de todo o lo que queremos es un Estado que intervenga un poco más y por eso algunos de quienes plantean esta tesis del Estado solidario invocan como modelo países como la socialdemocracia de Europa nórdica, digamos, dicen yo quiero algo así como Noruega o algo así como Finlandia, etc. Ese sería el modelo a seguir en algunos casos, digamos, por entender, insisto, esta tesis que se requiere una intervención más grande del Estado. Por lo tanto, uno de los temas clave a definir en una constitución es el rol del Estado, no en el detalle. No es que aquí se diga usted va a hacer esto, 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 no, en los elementos fundamentales. Y el elemento fundamental, el más central, es cuál es la relación con la persona. ¿Quién va primero? Esa es la decisión fundamental en la Constitución. Tomada esa, el resto del diseño se armoniza como consecuencia, por decirlo así. Eh, Aprovecho de hacer un comentario. No hay que perder de vista que las constituciones son sistemas. Por lo tanto, el diseño de las constituciones tiene que tener presente el conjunto del aparato. Porque si no, ustedes corren el riesgo, de nuevo un ejemplo no jurídico, pero gráfico, de tener un auto muy bonito, pero que tiene el volante a un lado y los pedales al otro. Con lo cual, evidentemente, no funciona. La Constitución requiere una cierta mirada de conjunto en que las cosas y las distintas instituciones que contiene, por decirlo así, se coordinen, respondan a una misma lógica, porque si no, no funciona. No funciona como marco fundamental de la operación del sistema. Eh, la otra pregunta relevante es por qué se incluyen derechos en la Constitución. ¿Qué sentido tiene listar derechos? Esta discusión la hicieron en Estados Unidos, cuando se redactó la Constitución de Estados Unidos. La versión original de la Constitución norteamericana no tenía derechos, por eso los derechos están en las enmiendas, que son las modificaciones que se le agregan posteriormente a la Constitución.
A diferencia de lo que hacen los revolucionarios franceses, que inician la revolución con un listado de derechos. Aquí hay una gran discusión, vuelvo sobre lo que decía al principio, si los derechos basta con solo listarlos y por eso se producen, o si tienen que ver con la realidad de la sociedad, tienen que ver con la realidad de los países, etc. En general, el mundo ha entendido que hay que poner derechos en la Constitución. ¿Para qué? Para garantizarlos, para asegurar que se respeten, para permitir que los tribunales de justicia, en cuanto a entes independientes, independientes del poder político, independientes del poder sujeto a elección popular, y por eso los tribunales no se eligen por elección popular, estén en condiciones de defenderlos, de garantizarlos. Ese es el rol fundamental, y por eso que los tribunales de justicia independientes son tan importantes en un diseño institucional. Son los elementos básicos, digamos. Bueno, lo que se ha hecho es incorporar derechos. Y aquí de nuevo hay una discusión. ¿Qué derechos? Los primeros derechos que se incorporaron en las constituciones son los llamados derechos de primera generación o libertades, que son básicamente, para explicarlo en términos muy simples y fáciles de aplicar a distintas instituciones, derechos de no intervención, protecciones de las personas frente al Estado. Lo que se persigue es fundamentalmente una especie de escudo que permita garantizar que la autoridad pública me respeta, nos respeta, como se decía antes, a los ciudadanos de a pie. Esta frase viene de la idea de que los nobles, las personas que tenían más poder en la sociedad, andaban a caballo. Entonces los que no tenían ese poder eran ciudadanos de a pie. Entonces la idea es proteger al ciudadano de a pie, a la persona común. ¿Cuál es este primer grupo de derechos? Ahí está el derecho a la vida, ahí está la libertad de expresión, ahí está la libertad ambulatoria, ahí está la propiedad privada, entendida desde muy antiguo como un elemento fundamental de protección frente al poder. ¿Por qué un elemento de protección frente al poder? Porque si yo dependo del poder para comer, para vivir, no puedo ser autónomo. ¿Cómo me voy a atrever a desafiar al poder si desafío al poder y me muero de hambre? Entonces, la garantía fundamental, entendida desde muy antiguo institucionalmente, para que las personas podamos ser libres, es que tengamos un ámbito de propiedad, porque eso nos permite defendernos, nos permite pararnos en alguna parte. Ahí está la libertad de conciencia, uno de los derechos, si no el más fundamental junto con la vida, uno de los más importantes en su concepto de dignidad humana. Por eso que tradicionalmente se decía que lo que se garantizaba era vida, conciencia, propiedad. Con esas tres cosas estaban las libertades fundamentales para que la persona pudiera defenderse de las eventuales agresiones del poder. Eso fue lo que se configuró inicialmente. Como ustedes se fijan, son básicamente derechos a que no se afecte lo que yo ya tengo. El derecho a la vida no significa que me tenga que mantener con vida, significa que no me pueden asesinar, que no me pueden matar injustamente. La libertad ambulatoria no significa que me tenga que financiar mis viajes. Significa que el Estado no me puede juzgar, o sea, no me puede condenar sin un juicio previo y justo. Ahí está toda la estructura del debido proceso, por ejemplo. Es más bien, respéteme. Eso es lo fundamental. Garantice que mi dignidad de ser humano se va a respetar. En el siglo XX se desarrolló una visión distinta que planteó que esta línea de derechos era insuficiente si yo no aseguraba la participación en ciertos bienes o prestaciones asociadas a ciertos bienes en ciertos niveles básicos a todas las personas. Así como los moralistas antiguos decían, vuelvo a Santo Tomás de Aquino, que no se puede ser virtuoso si no se tiene comida, porque no se le puede pedir a alguien que se está muriendo de hambre que además sea virtuoso, porque es pedirle demasiado en el fondo. Bueno, es como la lógica de los derechos debieran garantizar un piso, un cierto piso en temas como educación, protección de la salud, pensiones, por ejemplo, qué pasa cuando mi capacidad de trabajo ya no es suficiente, o qué pasa si me enfermé, o qué pasa si tuve un accidente y ya no puedo trabajar, en fin, unos ciertos pisos mínimos que permitan que de alguna manera yo tenga una base garantizada. La discusión por la incorporación de estos derechos no estuvo exento de polémica, porque inicialmente se dijo
son cosas muy positivas, pero no son estrictamente derechos. Son aspiraciones sociales, son objetivos de política, pero no son derechos porque nadie los debe en rigor y porque son muy difíciles de cuantificar, de determinar, dependen mucho del estado de la sociedad en un momento determinado. Yo puedo querer que todas las personas tengamos acceso a ciertos bienes, de acuerdo, pero eso va a depender de la riqueza relativa de cada país. Y eso va a estar mediado por el esfuerzo específico de cada persona. Hay unos a los que les va a ir mejor que a otros, etc. Eso hace que se hablara de mínimos y que esos mínimos se asociaran a las condiciones de los distintos países en momentos determinados. Con el tiempo, Occidente empezó a entender que esta asociación era restringir indebidamente estos derechos y empezó a pensar que se debían garantizar de una manera más amplia, tal como se garantizaban los de primera generación. Estos derechos de segunda generación, aprovecho a aclarar, no es que sean de segunda generación porque sean de segunda categoría en el sentido como de menos categoría, sino que de segunda generación en un orden cronológico, es porque vienen después, en el fondo temporalmente. Pero insisto, se dice que están asociados a la igualdad, a una idea de igualdad básica asociada a la dignidad humana, y la gran discusión entonces es cómo se determina su alcance. Se desarrollaron durante el siglo XX dos ideas, la idea del avance gradual, son derechos en los que se va avanzando gradualmente, y el no retroceso, conquista alcanzada, por decirlo así, es conquista que no se puede perder. La crisis del año 2008 generó problemas muy serios en estos principios en Europa, porque llevó a la discusión de qué hago cuando tengo consagrado normativamente el no retroceso, pero tengo un país quebrado, Grecia, España, no estaba quebrado, pero andaba bien cerca, Italia, también andaba bien cerca. ¿Cómo garantizo? ¿Cómo lo hago si no retrocedo? Eh, Recuerden ustedes que Grecia tenía en algún momento beneficios previsionales que eran el 110% de lo que algunas personas habían ganado mientras trabajaban. Eso es impagable, sencillamente impagable. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Retroceder, rebajar ciertos beneficios y decir, ¿sabe qué? Esto no se puede garantizar ad infinitum porque no tiene cómo financiarse. Esa es una de las discusiones que tiene hoy día la Constitución si se entra en los derechos sociales. ¿Cómo se consagran? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se determinan los máximos? O aquello en lo que consisten las prestaciones. ¿Es un tema del legislador? ¿Es un tema que puede hacer el constituyente? ¿Es un tema que se lo podemos llevar a los tribunales caso a caso? ¿Cómo se permite optar entre distintas situaciones? Porque los recursos son escasos y por lo tanto si yo doy mucho en salud, bueno, estoy dando menos en educación o estoy dando menos en camino o estoy dando menos en vivienda, en fin. ¿Cómo compatibilizo eso? ¿Y cómo lo cuadro respecto de quien tiene que pagar la cuenta? Porque como son prestaciones que hay que generar, alguien tiene que financiarlas. Y por lo tanto, la incorporación de un nuevo derecho social de segunda generación o una de estas igualdades supone necesariamente que hay que destinar recursos para ello. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿eso se traduce en más tributo? ¿Eso se traduce en más carga, en más intervención estatal? Si ustedes se fijan, son dos instituciones que funcionan en paralelo, pero que tienen lógicas distintas. Los dos son derechos, dice hoy día el sistema institucional internacional y también el chileno. Uno tiene que ver con no intervención, protecciones, el otro tiene que ver con intervención, y por lo tanto son dos roles del Estado distintos. Uno asusta menos que el otro, evidentemente. Hay más riesgos asociados a uno que al otro, pero la pregunta es cómo se equilibran y cómo se definen. Ese puede ser uno de los grandes temas de discusión, sobre todo porque las maneras internacionalmente empleadas para resolver esto son distintas. Hay países que tienen niveles muy importantes de cobertura en lo que hoy día se llaman derechos sociales, pero esos niveles no están consagrados en la Constitución. Están regulados por ley y tienen que ver con que son básicamente países ricos y que por lo tanto cuentan con recursos para. Hay otros países que han consagrado mucho en fraseología en la Constitución y gracias a eso lo único que han conseguido es que no se avance y que esos países no tengan los recursos suficientes para dar esos derechos. Entonces, este no es un tema simple de resolver. La Constitución de 1980 lo que trató
puede ser, podría decir uno, cuidadosa, otros dicen excesivamente conservadora, depende cómo la lean o cómo la miren, otros dicen muy centrada en los derechos de primera generación, pero la idea fundamental fue no prometer en el papel lo que no se podía cumplir y entender que esa promesa tiene que ver con las capacidades del país y que por lo tanto es mejor que eso sea algo que se puede ir adaptando a la realidad antes que una declaración muy grandiosa, vuelvo a una idea con la que inicié la charla, una declaración muy grandiosa que genera una expectativa muy alta, pero que al final no se puede satisfacer y que por lo tanto genera desilusión y genera una cierta desconfianza respecto a las instituciones. Es más sano desde una perspectiva institucional decir que este es un camino largo y complicado en que se va avanzando de a poco, que prometer una especie de mundo perfecto a la vuelta de la esquina, porque entonces la gente se da cuenta que el mundo perfecto no existe y cuando se da cuenta se desilusiona respecto a la institucionalidad completa, digamos, y eso a la larga es mucho más peligroso. Hay muchas más discusiones asociadas a la Constitución. Es difícil saber exactamente cuáles van a ser todas, puesto que el proceso constituyente que se inició con los acuerdos de noviembre del año pasado no tenía un proyecto de constitución específico, por lo tanto no hay una comparación que hacer objetiva, pero uno podría decir que por lo que hemos comentado pasan algunas de las discusiones más relevantes y como les decía María Marta, la idea es que ustedes puedan participar, puedan hacer preguntas, así que redondeando los 30 minutos, cierro aquí de manera que podamos pasar ya a las preguntas e ir por ahí ampliando o aclarando algunas cosas que hayan podido quedar pendientes o en el tintero. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por tu exposición. Hemos recibido varias preguntas, así que las iremos tratando de abordar una a una. Una de las primeras es, ¿qué significa que esta nueva constitución, en caso de salir a la prueba, sea a partir de una hoja en blanco? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué significa eso? A ver, tiene dos lecturas. Nada se hace desde una hoja en blanco, digamos, porque siempre miras ejemplos de otras partes. Habría que ser Dios o habría que creerse Dios para pensar que uno puede crear desde la nada. Por lo tanto, siempre vas a estar mirando la historia del país, la historia de otros países, las constituciones de otros países. Vas a tomar ejemplos. Lo que puedes hacer es decir que no hay regla de default, es decir, la hoja en blanco entendida como si no nos ponemos de acuerdo en algo, ese algo no está en la Constitución. Esa es la lógica con la que está diseñado el proceso al que nos incorporamos ahora. Eso tiene dos defectos principales a mi juicio. Uno, que no puedes comparar. Y eso genera un riesgo, que es en el fondo la comparación implícita entre lo que tengo con el mundo perfecto. Si a mí me dicen, ¿qué quiere usted? ¿La constitución que tiene o una mejor? Yo voy a decir, evidentemente, no, una mejor. El problema es que cuando me presentan un proyecto de verdad, puede que al comparar diga, ah, es que no era tanto mejor, o en realidad es mejor. Por eso es que la lógica de tener un texto y compararlo, y que como decimos los abogados, el peso de la prueba está en quien propone el cambio, es más sano porque permite que se vaya revisando y que uno tenga una cierta certeza de que si no hay acuerdo, queda. Porque el segundo problema es qué pasa si no hay acuerdo. ¿Qué pasa si no hay acuerdo en el Banco Central? ¿No vamos a tener Banco Central? ¿O el Banco Central va a quedar solo a nivel de ley y entonces la autonomía y el carácter técnico desaparecen de la Constitución? Esas cosas son las que no están resueltas, porque se entiende que lo que se quiso era decir que la Constitución del 80 no iba a operar como regla de default. Pero al no tener ninguna regla de default, más allá de si era la Constitución del 80 o no, tu riesgo es que, como les decía en la presentación, te queda el auto mal hecho, porque le falta una pieza, que puede ser el volante, por ejemplo. Importante todo lo que mencionas, Germán. Bien, un desafío bien grande nos depara este 25 de octubre. Y el 25 en el plebiscito no solamente estaremos votando un apruebo o un rechazo, sino también la forma de hacer esta nueva constitución. ¿Cómo es la convención mixta? ¿Cómo es la convención constitucional? ¿Qué implicancias tiene cada una de ellas? Y a su vez también están preguntando qué diferencia hay entre los 2/3, 3/5. También es una pregunta que ha salido en nuestro chat. A ver, la lógica es que si... primero la lógica es que en el plebiscito del 25 de octubre tú tienes dos votos separados, son dos papeletas distintas que se cuentan por separado,
y que lo que votes en una no impide lo que votes o no induce lo que votes en la otra. Tú puedes votar, votas separadamente y puedes votar cualquier cosa en cada uno de los dos. No es que estén amarrados los votos entre sí, primera cosa. Segunda, el primero es apruebo o rechazo. El segundo es mecanismo para redactar una nueva constitución completa en el caso que gane la apruebo. Ese mecanismo puede ser una convención mixta, que significa que el grupo o la asamblea, por decirlo en términos simples, que va a aprobar o no ese proyecto de constitución, está compuesto en una parte, la mitad, por parlamentarios en actual ejercicio y la mitad por personas electas. Y la convención constituyente propiamente tal significa que el grupo o la asamblea está compuesto íntegramente por personas electas, personas que no ocupan un cargo hoy día y que son electas solo para eso. Aquí hay un tema muy importante, que cualquiera de los dos mecanismos que gane es muy importante tenerlo presente. La convención constituyente, si gana la prueba y se redacta una constitución entera, tiene que tener muy claro, y así lo dicen las normas de la reforma, que es solo para redactar una constitución, no para hacer otra cosa. No reemplaza los órganos actualmente vigentes, no es una especie de segundo parlamento, no es una especie de segundo tribunal, no es una especie de segundo poder judicial, no, ni el segundo presidente. Solo redacta una constitución. La confusión es lo más peligroso que se puede producir, y en los países en que se ha producido confusión ha sido crítico. Ahora, el quórum de 2/3 es el quórum que tiene que alcanzar esa asamblea para aprobar un texto. Es decir, para que la asamblea diga esto va en la nueva constitución, requiere 2/3. Si no se alcanza 2/3, ese tema no entra a la nueva constitución. Muchas gracias, Germán. Esa es la diferencia, perdona María Martuna, esa Sí, es la diferencia con un proceso de reforma. En un proceso de reforma, si yo no alcanzo el quórum, se queda lo que está. En un proceso de redacción de algo nuevo, de cero, si yo no alcanzo el quórum, no hay nada. Pues estoy redactando sin default, en el fondo. perfecto. Muchas gracias, Germán. ¿Y ese artículo quedaría no contenido en la Constitución, en Ese caso de no tema haber o ese acuerdo? artículo o ese punto. Exacto. Muchas gracias. Otra pregunta de Samuel, que dice que ha escuchado que las pensiones no están incluidas en la Constitución, sino en el DL 3500, de lo cual sabes mucho. Entonces pregunta, ¿qué hay de pensiones en la Constitución? Y en caso de haber un apruebo con una nueva Constitución, ¿cómo podría impactar al sistema previsional? A ver, efectivamente las pensiones no están en la Constitución, en el sentido de que el sistema de pensiones en su detalle no va a la Constitución porque no corresponde que vaya a la Constitución en mucho detalle. La Constitución, como les decía yo, tiene los principios fundamentales. ¿Qué está en la Constitución? Que pueden haber organismos privados a cargo de las pensiones. Eso está en la Constitución. ¿Qué está en la Constitución? Que la legislación puede establecer cotizaciones obligatorias, porque si no eso podría ser una excepción ilegal, digamos, una obligación carente de base que afectaría a mi propiedad. Entonces, la Constitución dice sí, el sistema puede establecer cotizaciones obligatorias. Y lo más importante, la idea de que las reglas sobre el sistema de pensiones requieren un quórum de aprobación un poco más alto que una ley normal y son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Por qué? Porque las reglas sobre pensiones afectan muy directamente la economía de un país. Entonces, el sistema pensó, en esta lógica que les comentaba de evitar la demagogia o el populismo, que una manera de evitar que las reglas sobre pensiones se usen como para prometer, que la tenga que proponer el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente es el que se tiene que hacer cargo de los resultados de la economía. Y que las apruebe el Congreso, porque el Congreso es el que representa a la población en su conjunto y por lo tanto a los que van a tener que financiar y a los que se van a haber visto afectados por el resultado. Pero efectivamente el sistema de pensiones en su detalle está en la legislación, el decreto ley 3500, y lo que está en la Constitución son los principios fundamentales. ¿Qué es lo que está en discusión de lo que va a la Constitución? Por ejemplo, si la tesis es que el sistema de pensiones tiene que ser administrado exclusivamente por entidades públicas, estatales, habría que redactar una norma constitucional distinta de la que hay hoy día. O al menos no mantener la que hay hoy día, de manera que el legislador pudiera tomar cualquier opción sin que se pudiera decir que está afectando una disposición constitucional. Muchas gracias, Germán.
Hay varias preguntas de cambios tecnológicos, cambios de la sociedad. ¿Debería la Constitución acompañar esos cambios o no es necesario que la Constitución sea tan viva acompañando esos cambios y debería haber otros elementos que soporten esos cambios de la sociedad? A ver, la idea es que la Constitución se refiera solamente a lo más fundamental, de manera que dure en el tiempo. El mejor ejemplo es la Constitución de Estados Unidos, que se redactó y entró en vigencia en 1787. Ha tenido modificaciones, pero su estructura basal es de 1787. Obviamente no tiene nada que ver el mundo de hoy día con el mundo de 1787. No tiene nada que ver en algunas cosas, pero tiene mucho que ver en otras. Entonces, ¿qué es lo que se supone que queda en la Constitución? Lo fundamental, lo que cambia menos, lo que se mueve menos en el tiempo, estas garantías básicas. Todo lo demás, si requiere regulación, para eso está la ley. Aquí hay que tener cuidado, la Constitución no reemplaza la ley ni la elimina. La idea es que la Constitución es, por decirlo así, ese espíritu o esa base que está detrás de la legislación. Entonces, si tú pretendes llevar todo a la Constitución, el problema es que la Constitución se te quiebra, porque queda muy rápido, primero queda enorme, y segundo, queda muy rápido desfasada con el tiempo, porque tiene muchas cosas transitorias. Por eso la idea es que la Constitución tenga poco, lo básico, y le deje el detalle a la legislación primero y a otras normas después, porque si no lo que te pasa es que rigidiza demasiado el país. Muchas gracias, Germán. Otra pregunta que llega es si es posible que la Constitución pueda considerar temas de expropiación. A ver, la Constitución los considera a raíz del derecho de propiedad, no los, digamos, no establece toda la regulación de la regulación de la expropiación está hecha a través de legislación, pero los elementos fundamentales respecto de la propiedad y de cómo funciona una expropiación están en la Constitución. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que se requiere una ley para poder expropiar, por ejemplo, que se requiere acuerdo para determinar el monto, que el Estado no puede fijar unilateralmente el monto de lo que expropia, y que si hay una diferencia respecto al monto, esa discusión se lleva a tribunales, y que el pago de la expropiación se hace en principio en dinero en efectivo, a menos que exista desacuerdo. Hay personas que han sostenido que esta regulación es demasiado detallada, que no se justifica esta regulación en la Constitución. Eh, la verdad es que esta regulación a ese nivel de detalle responde a una realidad histórica chilena, que es la reforma agraria y la nacionalización de la gran minería del cobre. Chile tuvo problemas de procesos de expropiación muy grandes que afectaron muy fuertemente al país y que se llevaron adelante de manera que no respetaron estas reglas, no respetaron el que la indemnización se paga el dinero en efectivo, cosa que puede ser muy grave en un país con alta inflación, por ejemplo. No respetaron el hecho de que hay que estar de acuerdo, de que se requiere una ley que autorice y que eso puede ser impugnado ante tribunales, etc. Eso generó un nivel de discusión muy grande en Chile y generó un nivel de polarización muy grande en Chile a finales de la década del 60 y principios de los 70. Entonces, la Constitución dijo, para garantizar la inversión, para garantizar estabilidad, yo tengo que garantizar un derecho de propiedad fuerte. Efectivamente, si uno compara con otros países, este tipo de reglas están en la ley, no en la Constitución. Uno podría alivianar esa parte siempre que dejara lo fundamental, siempre que dejara un derecho de propiedad bien garantizado y bien asegurado que cuando el Estado quiere proceder a la expropiación, tiene que cumplir con unas ciertas condiciones. Muchas gracias, Germán. Otra de las preguntas menciona qué impacto podría tener la nueva Constitución en caso de llegar al apruebo respecto al sistema tributario. ¿Podría generarse un impacto en el sistema tributario? Lo que pasa es que la Constitución, de nuevo, la Constitución no establece el sistema tributario, pero sí puede establecer principios fundamentales respecto del sistema tributario, que es lo que hace la Constitución vigente. En eso la Constitución del 80 innovó e incorporó una regla específica en materia de tributo. Y estableció una regla importante, que es que no se pueden establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Esa es una marca o una restricción al legislador. Significa que el legislador no puede hacer lo que quiera al momento de fijar un tributo. Porque al momento de fijar un tributo, está afectando a aquellos que lo pagan.
La regla fundamental de que los tributos deban ser aprobados por la legislación no es porque se piense que necesariamente van a ser mejores, independientemente que sea ahí se dé una discusión más amplia, sino que por un viejo principio que viene de la Carta Magna, primero, o sea, del siglo XIII, y que después está refrendado en la Revolución de Estados Unidos, en la independencia de Estados Unidos, que es la idea de que no hay tributos sin representación. Por eso se aprueban por ley. Los tienen que aprobar los representantes que están en el Congreso. ¿Por qué? Porque la idea es que no hayan tributos si no los aprueba el que los va a pagar. ¿Para qué? Para asegurarse de que el que los va a pagar tenga claro cuál es el efecto que tiene en su vida el tributo. Esos principios, junto con la idea de que los principios no pueden ser, los tributos, perdón, no pueden ser manifiestamente desproporcionados o injustos, son cosas que están en la Constitución. No es el tributo mismo. Por lo tanto, un cambio ahí podría significar un cambio en la estructura tributaria. Perfecto, muchas gracias, Germán. Existe otra pregunta relacionada con estos organismos autónomos como el Banco Central, la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa si en esta hoja en blanco quedan eliminados o no se abordan? A ver, el diseño basal de los poderes públicos, si se quiere, y lo que es más fácil de entender de los poderes políticos es obviamente el Ejecutivo y el Congreso. El presidente y el Parlamento, o el presidente sobre todo porque en el fondo hereda las atribuciones que originalmente tenían los reyes, el Congreso porque es quien compensa o equilibra, pero ese equilibrio siempre ha tenido más elementos. Originalmente, si uno sigue a Montesquieu, incluso de nuevo desde Aristóteles, es la idea de que falta alguien ahí, y ese alguien que es muy importante son los jueces. Y es fundamental que los jueces sean independientes. Esa es una tarea clave. Y eso tiene que ser defendido por la institucionalidad, porque es muy fácil decir que es importante que sean independientes los jueces, pero en momentos de crisis es importante que eso esté efectivamente garantizado. Ahora, con el tiempo se fue viendo que este equilibrio de tres requería más instituciones para, de nuevo, asegurarse que no entrara la demagogia o que no tuvieras el problema de que una mayoría transitoria pretendiera controlarlo todo. Aunque esa mayoría me caiga bien, o sea, de mi amigo. Esta es una garantía frente a cualquier mayoría. Y por lo tanto, ¿qué se pensó a pensar? ¿Qué se empezó a pensar? Primero, órganos técnicos en ese carácter, el Banco Central Autónomo. No solo autónomo, sino que de carácter técnico, para que pudiera terminar, y es el gran mérito del Banco Central, entre otros en Chile, para que pudiera terminar con la inflación, que es un impuesto a las personas muy grave porque afecta muy gravemente su ingreso. ¿Para eso qué necesitó? Bueno, que eso no esté en manos del poder público, que sea un poder autónomo, que no esté controlado por la mayoría del Congreso. El Tribunal Constitucional, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que necesitamos, si se va a hacer una constitución nueva, que sigan estando en la constitución. Y para eso se requiere que se aprueben por 2/3. Muchas gracias, Germán. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuáles son las garantías y quién está a cargo que el proceso se lleve de una buena manera, en forma constitucional? A ver, en principio, la constitución, la reforma que se hizo, lo que hizo fue establecer que habría una convención. Ya vimos que podía tener, que su integración podía ser mixta, podía ser solo de convencionales electos al efecto. ¿Qué pasa si hay una discrepancia o un problema y la discusión se traba? Se generó un mecanismo especial que es una especie de recurso a la Corte Suprema, no a la Corte Suprema entera, sino que a una especie de sala de la Corte Suprema formada por sorteo ad hoc para estos efectos, y ese sería el gran controlador de lo que está pasando. Ahora, es el controlador de extremo, digamos, cuando el sistema entra en crisis, pero aquí tú necesitas, como en todos los países que entran en un proceso constituyente, tú necesitas la buena disposición desde el principio de los que intervienen, de trabajar honestamente por lo mejor y cumpliendo las reglas, digamos. Por eso es tan importante el reglamento que se establezca, que no está todavía, de cómo se va a hacer, cómo se va a votar, cómo se van a ir tomando los distintos acuerdos, cómo se ir resolviendo. Eso es muy importante, porque influye mucho en el funcionamiento de la convención. Muchas gracias, Germán. Dada la situación actual de salud, que nos pone un desafío bien importante, este proceso de pandemia que estamos viviendo,
¿Es constitucional que se haga este plebiscito, a pesar de que hay personas que quizá no tengan las garantías para poder ir a votar? Mira, es una pregunta, es más bien prudencial, podría decir uno, porque en general, eh, claro, lo que cualquier sistema democrático quiere es garantizar la mayor participación posible. Cuando tú optas por mecanismos de voto voluntario, entiendes que no vas a llevar a las personas obligadas a votar ni a través de un sistema de multas, sino que la tesis va a ser, usted participa si quiere, en la medida que quiera, no puede negarse a aceptar el resultado porque usted podía participar, pero obviamente una discusión o una decisión que depende de cada persona. Una situación excepcional de salud hace otra pregunta, que es más bien si están las condiciones para hacer campaña, si es una campaña de verdad, digamos, si la gente ha tenido la oportunidad de concentrarse, de meterse en el tema, y si el día de la elección las personas se van a sentir suficientemente tranquilas como para ir a votar. La verdad es que la autoridad puede hacer lo mejor que pueda, esto tiene ciertos límites, digamos, en el sentido de que no le puede garantizar a las personas que no se van a enfermar, puede hacer lo mejor que pueda para tratar de habilitar los espacios de votación y probablemente buscar más locales, asegurar que haya menos mesas por local para que haya más espacio, etcétera. Tomar todas las prevenciones que tú puedes tomar. Pero evidentemente una garantía de seguridad sanitaria total es virtualmente imposible, es un riesgo que hay que correr, digamos. No queda alternativa. A menos que tú decidieras, perdón, postergar todo, pero no se ve que haya ambiente, habría que modificar la Constitución para cambiar la fecha y no se ve que haya ambiente político para eso, digamos. Por supuesto. Bueno, vamos finalizando nuestro webinar. Agradecerte muchísimo, Germán, esta conversación. La verdad que hemos tratado de abordar la mayor cantidad de preguntas. Es un tema bien importante para el país. Damos finalizado el webinar y van a poder encontrar la charla en YouTube a través de nuestro Spotify de Sura Inversiones. Así que muchas gracias por conectarse, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y seguiremos comentando este tema más adelante. Muchísimas gracias, Germán. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir todos tus puntos de vista. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que han participado.